Hola, vamos a ver por qué razón en un amplificador operacional las- la configuración de resistencia de entrada infinita y resistencia de salida igual a cero es algo muy útil para nosotros. Ya explicamos previamente por qué es importante que cualquier dispositivo electrónico cuente con estas características, pero veamos ahora lo siguiente. Analicemos el comportamiento de esta configuración. Ya sabemos que la relación de voltaje de salida respecto a la entrada es esta. Es un amplificador operacional inversor, perdón, no inversor, no invierte la señal. Supongamos que la resistencia de entrada la hacemos muy grande. Físicamente es como si hubiera un bloqueo y por lo tanto, vamos a ponerlo aquí, si la resistencia de entrada es muy grande, es como si yo desconectara esta resistencia de tierra, ¿verdad? Aquí. ¿Por qué? Porque es tan grande que es pues básicamente como si la desconectara. Y ahora vamos a suponer también que la resistencia de feedback RF es muy pequeña. Y al ser muy pequeña, pues es prácticamente un alambre, ¿no? Y por lo tanto yo voy a considerar que esta resistencia de feedback hace lo siguiente, hace esto. Por lo tanto, de acuerdo a esto que acabamos de hacer aquí, esta ecuación se modificaría. Si RF es muy pequeña y RI muy grande en el denominador, pues esto es prácticamente cero, ¿verdad? Y en una configuración de este tipo, esta figura resultante o esta configuración resultante, donde va a la retro, la inversora, y la entrada no inversora viene la señal, cualquier señal que yo analice, me va a decir que el voltaje a la salida es igual al voltaje de entrada. ¿Y eso para qué sirve? Pues ya veremos, ahorita ponemos un ejemplo. Pero básicamente lo que tú tienes aquí es que el voltaje a la salida es el voltaje a la entrada. Es lo único que tienes, ¿de acuerdo? No hay un cambio de signo ni nada por el estilo, simplemente una, un, un cambio por aquí de perdón, pues sí, un pequeño cambio que veremos a continuación. Mira. Imagínate que tienes aquí una señal, esta está conectada a tierra, tienes 5 volts y aquí tienes tierra completamente, ¿de acuerdo? Y vamos a tener aquí un resistor, vamos a ponerle 2 kilo ohms y aquí también 2 kilo ohms. Tú esperarías aquí también tener un voltaje de 2.5 volts, ¿verdad? Porque ambos circuitos, perdón, ambos resistores son del mismo valor. Entonces, ¿qué pasa si dices, bueno, si aquí yo ya tengo 2.5 volts, este, supones tal vez, ¿verdad? Dependiendo de qué tanta habilidad tengas en análisis de circuitos, pero una de las cosas que suelen pensar los estudiantes es decir, ah, bueno, con esto puedo alimentar a otro resistor de 10 kilo ohms, ¿no? Porque, porque tengo que conectarle algo ahí que tiene que estar alimentado a 2.5 volts. Entonces tú dices, bueno, 2.5, ¿de dónde hay 2.5? Pues lo saco de acá y ya está. Pongo un alambre y ya tengo 2.5 volts. Pues no, ¿verdad? Porque en el momento en el que tú haces esto, estas dos impedancias quedan en paralelo. Y al tener estas dos impedancias en paralelo, pues evidentemente el circuito equivalente va a ser muy diferente del original. Aquí sigues teniendo 2 kilo ohms, pero aquí vas a tener un valor diferente. Por lo tanto, no puedes hacer eso. Y entonces, ¿qué es lo que haces? Bueno, lo que haces es poner un circuito de este tipo, así. Eso te garantiza que aquí haya 2.5 volts a pesar de que conectes tu otro resistor acá u otra carga, ¿de acuerdo? No deben de ser cargas muy grandes, eso hay que verlo en otro episodio, pero te asegura eso, ¿de acuerdo? O imagínate que tú tienes este resultado y lo vas a meter en un amplificador sumador, ¿sale? Vamos a suponer que tú tienes por acá las entradas de un amplificador sumador, así, menos, más. Entonces tú agarras y conectas este para acá. Ah, bueno, pues ya estás cometiendo el mismo error, ¿no? Porque estás haciendo que este resistor interactúe con este y por lo tanto
la impedancia sea muy diferente. Solución, le pones un circuito como el que acabamos de ver. ¿De acuerdo? Así. A más, esto va retroalimentado a menos. Bueno, está quedando muy feo, pero la idea es esta, ¿no? Vamos a ponerlo invertido. Menos es la retroalimentación negativa, más va conectada a la señal de entrada y ya lo puedes conectar a tu amplificador sumador, ¿de acuerdo? ¿Cómo se llama este circuito? ¿Cómo se llama esta configuración? Se llama eh, seguidor de voltaje. ¿Por qué? Pues porque el voltaje de entrada es el mismo que el de salida y cumple con las características de darle impedancia de entrada infinita y impedancia de salida o resistencia de salida muy pequeña. Por eso esta configuración es muy importante, aunque parezca que la ecuación es muy simple. ¿De acuerdo? Eso es todo.